Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y dejar un like para seguir recibiendo más contenido sobre filosofía y pensamiento crítico. Hoy vamos a adentrarnos en una de las obras más revolucionarias del pensamiento contemporáneo, Ser y tiempo de Martin Heidegger. Publicada en 1927, esta obra transformó la ontología y la fenomenología, planteando preguntas fundamentales sobre la existencia, el tiempo y el ser. Prepárate para un recorrido exhaustivo por las ideas clave de Heidegger y su impacto duradero en la filosofía. Contexto histórico y filosófico. Ser y tiempo fue escrita en el periodo de entreguerras, en un contexto de crisis tanto política como intelectual en Europa. En la primera mitad del siglo XX, la filosofía vivía un debate entre corrientes como el positivismo lógico, el empirismo y el existencialismo, mientras el mundo de la fenomenología ganaba fuerza gracias a figuras como Edmund Husserl, maestro de Heidegger. Heidegger, quien inicialmente fue discípulo de Husserl, rompió con muchas de las ideas de su mentor y redefinió la fenomenología desde una perspectiva más existencial. Su obra nace de la necesidad de responder a una cuestión fundamental de la filosofía occidental que había sido olvidada desde los tiempos de los presocráticos, la pregunta por el ser, Seinsfrage. Con Ser y tiempo, Heidegger busca redescubrir el significado del ser a través del análisis existencial del ser humano, a quien denomina Dasein. Ontología fundamental y el ser. La obra se enfoca en la ontología, la rama de la filosofía que estudia el ser en cuanto ser. Heidegger sostiene que la filosofía occidental ha olvidado la verdadera pregunta por el ser, centrando su atención únicamente en entes particulares y no en el ser como tal. En este sentido, Heidegger propone una ontología fundamental cuyo objetivo es reabrir el debate sobre el ser desde una perspectiva fenomenológica. Ser y el Dasein. Heidegger introduce el concepto de Dasein, ser ahí, para referirse al ser humano en cuanto ser consciente de su propia existencia. A través del Dasein, Heidegger explora la experiencia del ser en el mundo. El Dasein no es simplemente un ente más en el universo, es el único ente que puede interrogarse sobre su propio ser, y esto lo convierte en el punto de partida para toda reflexión ontológica. Ser en el mundo. Uno de los conceptos más innovadores de Heidegger es el de ser en el mundo, in der Welt sein. Este concepto describe la relación inseparable entre el Dasein y su entorno. Para Heidegger, el ser humano no es un observador neutral del mundo, sino que siempre está inmerso en una red de relaciones y significados. El mundo no es un conjunto de objetos inertes, sino una totalidad de significados en la que el Dasein se encuentra implicado. La temporalidad y la muerte. El análisis de la temporalidad es uno de los aspectos centrales de Ser y tiempo. Heidegger considera que la existencia humana está intrínsecamente ligada al tiempo. El Dasein se proyecta hacia el futuro, vive en el presente y está condicionado por su pasado. Heidegger utiliza el término ser para la muerte, Seinsumptode, para describir cómo la conciencia de nuestra propia mortalidad estructura toda nuestra existencia. Ser para la muerte. Para Heidegger, la muerte no es simplemente un evento biológico que ocurre al final de la vida, sino una posibilidad existencial que el ser humano enfrenta constantemente. La anticipación de la muerte nos obliga a vivir nuestra existencia de manera auténtica. El Dasein puede huir de la muerte a través de una vida inauténtica, viviendo de acuerdo con las expectativas y normas sociales, o puede aceptar su finitud y vivir de manera auténtica, tomando decisiones basadas en su propia libertad. Autenticidad e inautenticidad. Heidegger introduce la distinción entre existencia auténtica e inauténtica. El ser humano puede vivir su vida de manera inauténtica, es decir, siguiendo el uno, das Man, que representa las normas y convenciones sociales que definen cómo debemos comportarnos. En este modo inauténtico, el individuo no asume su propia libertad, sino que vive conforme a lo que se espera de él. La existencia auténtica, por el contrario, es aquella en la que el Dasein se apropia de su propia existencia, aceptando la responsabilidad de sus decisiones y su propia finitud. Vivir auténticamente implica enfrentar la realidad de la muerte y vivir de acuerdo con los proyectos y valores que uno elige para sí mismo. La crítica al dualismo y al cartesianismo. Heidegger rechaza la dicotomía entre sujeto y objeto que había dominado la filosofía desde Descartes. En lugar de concebir al ser humano como un sujeto que observa el mundo como algo separado de sí mismo, Heidegger argumenta que estamos siempre ya implicados en el mundo, en una relación de ser con otros, Mitsein, y ser en el mundo. Esta crítica al dualismo cartesiano establece las bases para muchas corrientes posteriores en filosofía, incluidas las filosofías postmodernas y las críticas al esencialismo.
Influencia y legado de Ser y Tiempo. La obra de Heidegger tuvo un impacto inmenso en el pensamiento contemporáneo. Jean-Paul Sartre, uno de los principales exponentes del existencialismo, desarrolló muchas de las ideas de Heidegger, en particular la noción de la libertad humana y la existencia auténtica. Aunque Sartre rechaza algunos aspectos de la filosofía de Heidegger, como la prioridad del ser sobre el individuo, su obra El ser y la nada debe mucho a la influencia de Ser y Tiempo. La fenomenología de Heidegger también influyó en la hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer, su alumno más destacado. La noción de que toda interpretación está situada en un contexto histórico y que no hay un acceso directo a la realidad sin mediación interpretativa es central tanto en Heidegger como en Gadamer. El pensamiento de Heidegger también ha sido objeto de muchas críticas. Filósofos analíticos, como Rudolf Carnap, criticaron la vaguedad y la oscuridad del lenguaje de Heidegger, acusándolo de hacer afirmaciones carentes de sentido verificable. Por otro lado, filósofos como Theodor Adorno criticaron la visión de Heidegger sobre la autenticidad, argumentando que la existencia auténtica, tal como la presenta Heidegger, está desconectada de las condiciones materiales y sociales que condicionan la vida humana. Además, el vínculo de Heidegger con el régimen nazi ha suscitado un intenso debate sobre si su filosofía está comprometida éticamente. Algunos estudiosos han argumentado que las ideas de Heidegger sobre el ser en el mundo y la autenticidad no están relacionadas con su apoyo político al nazismo, mientras que otros sugieren que su filosofía no puede ser separada de su contexto político. Revisiones contemporáneas. Los debates sobre la relevancia de Heidegger continúan en la actualidad. Muchos filósofos posmodernos, como Jacques Derrida, se han inspirado en su enfoque de la desconstrucción del ser, mientras que corrientes como el postestructuralismo y el pensamiento ambiental han utilizado sus ideas sobre el ser y la técnica para criticar el antropocentrismo y el dominio tecnológico sobre la naturaleza. Conclusión. Ser y Tiempo de Martin Heidegger no solo redefinió la ontología, sino que también influyó en la filosofía existencialista, la hermenéutica y muchas corrientes contemporáneas. Su análisis del Dasein, la temporalidad y la autenticidad plantea cuestiones fundamentales sobre la condición humana que siguen siendo discutidas hoy. Aunque su obra es densa y difícil de abordar, su impacto en el pensamiento occidental es innegable.